Radio Mía 89.3 FM presentamos Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político-social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana. Conducen Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Gente linda, sean todos bienvenidos. Esto es Quien Calla Otorga a través de Radio y Televisión Mía. Recuerde suscribirse gratis. Esto no le va a costar absolutamente nada. Gratis en YouTube, en Radio Mía 89.3. También nos puede seguir en Facebook en Radio Mía 89.3 FM. Y también nos puede seguir en Instagram en @Radio Mía FM-89.3. Presentar al equipo de este gran programa. A mi izquierda, a mi siniestra, Mario Morales Burgos. ¿Cómo estás? Pero muy buenos días a todos nuestros auditores y aquí a mis estimados y distinguidos amigos de panel. Contento de poder volver después de esta pausa de verano necesaria para todos, para tomar aires y para descomprimirlos también a ustedes de tanta información que está circulando y que nos interesa mucho poder conversar con ustedes hoy día. Así que de nuevo aquí, pues, para abrir un frente de conversación franco, sincero y ojalá entretenido, con un poco de humor, como dice mi estimado amigo Jorge Rodríguez, para que vayamos enterándonos de las contingencias que hoy día están emergiendo en el mundo político, social, económico y mundial. Así es que contento de estar aquí de nuevo. Y a mi derecha, la experiencia, la sabiduría y la vejez en dos patas. Jorge Rodríguez Vergaray. Mira, yo la verdad que me voy a quejar a la dirección de esta radio porque creo yo que se me está humillando por forma permanente. No. En este programa. No. Yo que tanto No es bueno. le tengo, ¿no es Puede cierto? constituir una vulneración. Es una vulneración, claro. Yo creo que está bien que no tengo unos poquitos años de más. Un poquito. Ya, digamos 2 poquitos años de más. Tiene más años que una banda del oro. Bueno, aquí vamos a decir cosas por ya. Hoy sí, la gente se está muriendo, la gente mía. Así que, muchachos, prepárense para el momento. Bueno, contento de comenzar otro año más en Radio Mía. Agradecer a la gerencia de Radio Mía por supuesto, por la confianza Grande jefe que nos dan, ¿no es cierto?, en poder realizar este programa. Y decirle que nosotros tenemos un compromiso no solamente con los auditores, sino también con la radio, que en forma desinteresada nos brinda la oportunidad de decir lo que pensamos. A ver, son puras leceras, pero no importa. Son nuestras leceras. Hablo por mí. Hablo por mí, ya. Oye, hay tanta información, ¿con qué vamos a partir? A ver, por favor. Le cedo el mando a ustedes. ¿Con qué partimos? Mira, podríamos partir por esto que ha sido, que partió también, te fijas, partió con esto del traspaso, ¿no es cierto?, el traspaso del gobierno, que estaba todos contentos, porque fíjate tú que iba como avión. Ningún gobierno de derecha, los últimos 2, digamos, había logrado tener un arco tan amplio, ¿no es cierto?, que va desde amarillo, demócrata, ¿no es cierto? Fíjate, ni siquiera Piñera, que era bastante más liberal, logró, y esto logró. Y se suponía que esta transición iba a ser algo, como dicen, republicano, que siempre se dice, habla mucho republicano, pero la verdad que no hemos visto que ha tenido bastante conflicto, y especialmente por temas que son delicados, porque el gobierno de José Antonio Kast, que pretende o pretendía, no sé, tener una baja, ¿no es cierto?, de $6.000 millones en los primeros 18 meses, se ha encontrado con varios problemas. Un primer problema fue lo que va a costar dinero, ¿cierto?, que es la reconstrucción del Biobío, de una zona importante. También la reconstrucción de Valparaíso, que ya hace 2 años que está ahí, está estancada,
con una Han construido inercia, 114 casas. con una inercia y una falta de capacidad que ya nos acostumbró este gobierno, que afortunadamente está terminando, y sumado al déficit estructural importante. Estamos hablando del 3,5%, eso que significa alrededor de 13.000 millones de dólares. Para que la gente tenga una idea más o menos, el hospital de Los Ángeles costó entre 180 y 200 millones de dólares. Ay, diablos. Para que ustedes vean lo que es eso. Es lo más suave ¿Ya? que voy a decir. Y quiero explicarle qué es lo que es el déficit estructural, porque mucha gente no lo sabe, y es bueno que lo sepa. Estructural significa que cuando uno hace un presupuesto, ¿no es cierto? Este presupuesto se basa no en algunas cosas eventuales, ¿no es cierto?, de ingresos que podrían haber, sino más o menos, ¿no es cierto?, en lo que se pronostica. Ejemplo, supongamos que usted es un trabajador, no sé, tiene que hacer su presupuesto para el año. Si usted va a presupuestar por los pitutos que tiene, que son las platas que llegan, ¿no es cierto?, pueden no llegar esas platas. Y si lo presupuesta, puede caer en déficit. Ahora, este gobierno que ha dicho, ¿no es cierto?, que ha disminuido que ha disminuido incluso la deuda que tiene, o no la ha aumentado, por último, es cierto, pero también no es menos cierto que la ha aumentado la ha disminuido en base a varias cosas. Primero, el precio del dólar, ¿no es cierto?, es una cosa importante que ahora se les va a revertir un poco acá. Segundo, las plata, los manotazos que le pegaron a la Corfo, ¿no es cierto? De las cosas que se le ocurren. Los manotazos que le pegaron al fondo, el fondo, ¿no es cierto?, para las cosas, los desastres naturales, que no los vamos a tener. Y consideremos ahora que se nos puede venir un desastre re importante, que no sabemos hasta dónde va a llegar, que ese es la guerra con Irán. Recordemos, ¿no es cierto?, que gran parte del petróleo sale de Hormuz, y hoy día lo están iba a bajar atacando. el petróleo y ahora... Mira, el petróleo estuvo a 65, ya está más de $80. Sí. Entonces la gente dice, bueno, pero eso ocurre tan lejos. Sí, es verdad, ocurre tan lejos. Igual los toca, pues. Pero el petróleo significa, ¿no es cierto?, el aumento de todo la mayor parte del transporte, ¿no es cierto? Y en Chile funciona con camiones, y eso es petróleo. Sube el petróleo, ¿no es cierto?, van a subir las cosas. Y además es la principal fuente energética chilena. Entonces va a ser un problema. Yo creo que eso básicamente, podemos hablar más de lo que ha significado, ¿no es cierto?, este traspaso, que además tuvo su corolario con el tema del cable, que lo podamos conversar más adelante, pero sí, no quiero monopolizar la palabra. Sin duda es un tema, y este tema se ha tomado la agenda política y ciudadana de estos últimos días, porque ya estamos a días de que se produzca esta ceremonia democrática tan propia de las repúblicas y de las democracias, que consiste en el traspaso de mando. Tenemos un gobierno que estuvo al frente del país durante 4 años. Permiso. Y que hoy día tiene el deber cívico y político de entregar el mando y traspasarlo de la mejor manera. Sin duda, cuando una coalición política aspira a gobernar el país, lo hace con ciertos fundamentos que son conocidos por la ciudadanía. Y para ser pedagógico, expliquémoslo muy en sencillo. Nosotros, y digo nosotros porque soy parte del gobierno que está terminando su mandato, llegamos a la moneda con un programa definido, ¿ya?, y que trataba de incluir y de representar los problemas que más preocupaban a la gente. Y allí en ese programa se habló de logros, de metas, de porcentaje, de gastos. Por lo tanto, cuando se planifica 4 años, hay que entender que es una perspectiva, una perspectiva a largo plazo. Por lo tanto, es como una misión, es como una visión de querer hacer esas cosas con cálculos que están un poco distantes, pero que casi siempre andan muy cerca. A veces se cumplen, otras veces no se cumplen. Yo, desde el socialismo democrático, soy militante, debo reconocer de que nuestro programa de gobierno estuvo lejos en algunas metas de poder concretarse. Y el otro es más lejos todavía. A pesar de las buenas intenciones. A pesar de las buenas intenciones, tuvimos un déficit fiscal importante, estructural, como lo señalaba Jorge Rodríguez, pero son recursos
altamente significativo. Estamos hablando como de 13.000 millones de dólares, para que tengamos una referencia, estimados vecinos, auditores. Un retiro de las AFP alcanzaba más o menos esa magnitud. Cada vez que retirábamos nosotros plata de la AFP, todos los chilenos, alcanzábamos alrededor de los 13.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una referencia sobre este llamado déficit estructural, y que significa en la práctica que el gobierno tuvo que invertir recursos que probablemente estaban destinados para alcanzar otros proyectos y que por muchas razones se tuvieron que desestimar, y destinarlos a los gastos operacionales del Estado, al gasto público y al gasto de algunas políticas públicas que nunca estuvieron en el programa y que tampoco estuvieron en el presupuesto. Por lo tanto, son objeto de la contingencia. Uno pudiera decir, bueno, es una falta de responsabilidad administrativa, política. Tal vez el tiempo podrá decirlo, o la ciudadanía podrá tenerlo un poco más claro más adelante, pero sin duda que no son guarismos, no son los números que nosotros esperábamos tener para hacer entrega de este gobierno. Nos quedaron cuestiones pendientes en vivienda, nos quedaron cuestiones pendientes en el ámbito de la seguridad. Se legisló bastante, pero no basta solo con legislar, hay que enfrentar las situaciones y los problemas. Tuvimos situaciones complejas también en migración, y bueno, y todos estos temas están siempre sobre la agenda país, y tendrá que ser el próximo gobierno, con todo lo que pueda significar eso, enfrentarlos y poder asumirlos al frente con una voluntad política, con una voluntad de país. Sí, yo creo que estamos en condiciones de realizar las autocríticas y para observar lo que hemos hecho, lo que nos faltó por hacer, y la voluntad que hubo detrás de cada una de estas situaciones que hoy día son objeto de muchísima crítica. Yo me quedo con la primera crítica, que es lo que el gobierno entrante representa, que es el déficit estructural del gobierno, del presupuesto público, y también, antes de eso, de la llamada glosa republicana, que era un ahorro, era una cuenta de ahorro que cada presidente le dejaba al presidente entrante para que empezara a ordenar la casa. Yo, para ser franco, creo que eso es bueno, es saludable, y en nuestro caso no se produjo. No hay glosa republicana, y hay que reconocerlo. Recursos que también fueron destinados a asumir gastos públicos, políticas públicas que en algún momento tendrán que transparentarse más. En este minuto no tenemos los detalles sobre la mesa de trabajo de Quincallo Torga, pero las cosas fueron de esa manera. Mire, yo les traté de explicarle de forma muy bruta, digamos, lo que era el déficit estructural, pero que lo hayan entendido. Pero aquí la génesis de este déficit no es como mi contertulio quiere señalarlo, que es porque surgieron algunas cosas, sino porque desgraciadamente se hicieron mal los presupuestos. Esa es la verdad. Pero se hicieron mal, partiendo del principio. Entonces, ¿qué pasó? Que 3 años seguidos, también un año, ¿no es cierto? Y la mejor directora de presupuesto se equivocó 3 veces. Entonces, Era un chiste. se iba a gastar, ¿no es cierto? Si lo dijo Marcel, lo dijo. Se iba a gastar con... se iba a gastar con... Perdóname, sigue tú, Mario, que se concentró. Bueno, sí, tenemos nuestros celulares sonando, ahí los vamos a apagar. Estaba reflexionando Jorge sobre el déficit estructural, aportando algunos datos para aumentar la comprensión de este tema, que es importante que la gente lo entienda. La verdad que problemas como estos que son de interés nacional es bueno que los podamos analizar desde una perspectiva pedagógica, conversarlos para que no quede la sensación de repente de que en esta oleada de corrupción que existe en el país, alguien se llevó 13.000 millones de dólares para la casa y se los echó en una bolsa. Entonces, tiene que ser bien pedagógico. El tema del debate es ese, para que lo retome Jorge en lo que iba. Yo, como mucha gente, trato de explicarlo, porque se explica esta forma para que la gente lo entienda, ¿no es cierto? Y vuelva al ejemplo inicial. Cuando usted hace un presupuesto, ¿no es cierto? Y el primer año, el presupuesto es su casa, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene que gastar en arriendo, en dividendo, en comida, en colegio? Todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Y se equivoca el primer año. Usted dice, algo tiene que haber hecho mal, ¿no es cierto? Y trata de rehacerlo bien. Bueno, aquí no hubo eso. Pero...
Y la verdad que lograron tapar hoyos a manotazos, y eso es la verdad. Sacando plata del fondo, ¿cómo se llama? El fondo para la emergencia de la Corfo, sí. A la Corfo le sacaron 3.000 millones de dólares en una oportunidad. Entonces, claro, no aumentaba la deuda, pero dejaba el país con bastante menos activos. Entonces, esa es una cosa. Segundo, respecto a, y es mi posición, por cierto, a personas que tendrán una posición distinta y son respetables todas, pero no se olviden ustedes que, y por favor no se olviden porque es un hecho importante, el gobierno de Boric se termina cuando se pierde el plebiscito. Esa es la verdad. Porque habían basado, ¿no es cierto? Habían basado gran parte de lo que pensaban hacer en un plebiscito que, si hubiera resultado, la situación hoy día en Chile sería muchísimo peor. Mira, tú en eso, Jorge, yo creo que tienes razón. Nosotros desde el mundo socialista fuimos bastante críticos sobre los énfasis que se le puso al plebiscito. La verdad es que se sacaron mal las cuentas. Después de un triunfo bastante importante con los que Boric llega a la moneda, nuestro sector político se engolosinó, pensó que seguía con los mismos respaldos y trató de hacer un nuevo mapa del país con nuevos temas que algunos, siendo importantes, no tenían el respaldo ni el consenso ciudadano. Entonces yo creo que se planificó mal, se sacaron mal las cuentas, y además el país ya con una democracia bastante afianzada como la nuestra no estaba disponible para dejar pasar cuestiones que algunas eran derechamente temas valóricos que la sociedad no está dispuesta a transar, y otros temas de soberanía interna que tampoco estaba dispuesta a transar. Yo creo que sí, que fue un error estratégico poner los dos plebiscitos como digamos los elementos vertebrales, articuladores de todo el programa, y que con eso iba a ser posible lograr las metas del programa. Yo creo que es un error. Lo que pasa es que no son los dos plebiscitos, porque el otro plebiscito que la pierde la derecha también, pero ese plebiscito en realidad no era el punto que estaba defendiendo la izquierda. La izquierda defendió el plebiscito 1, y ese plebiscito, a juicio de mucha gente, de izquierda incluso, era un desastre. Ese plebiscito significó que parte importante del apoyo que tenía la izquierda se fuera, amarillos, demócratas y un montón más, ¿no es cierto?, que se fueron porque se dieron cuenta que era una aberración aquello. Esa era la verdad. Y si hoy día estuviera gobernando con esa constitución, realmente estaríamos peor. Afortunadamente, el pueblo chileno demostró sabiduría y dijo no a esta locura, no a esta borrachera que han tenido, ¿no es cierto?, algunos sectores en proponer este plebiscito. Yo lamento, te digo, que mucha gente que yo siempre he tenido como políticos serios, a sabiendas que esto era un desastre, igual lo apoyaron, y se convirtió en una cosa ideológica, ¿no es cierto?, y no se pensó en el bienestar de Chile. Hubiera sido muy malo, ¿te fijas? Segundo, el gobierno, ¿no es cierto?, de Boric llega a una promesa. La principal promesa, ¿no es cierto?, era promesa en educación, ¿no es cierto? Eran jóvenes que venían desde de la enseñanza media, luego de la universidad, clamando por una educación de calidad, ¿no es cierto?, gratuita y de calidad para todos, cosa que no ocurrió, porque si la gente ve qué avance hubo en educación en Chile, fue cero, al contrario, fue menos que cero incluso, fue negativo. Si uno ve los avances que hubo en términos, ¿no es cierto?, porque una cosa es poner el sueldo mínimo más alto y otra cosa que haya más gente trabajando. Bueno, eso no ocurrió. Hay 1 millón de chilenos que sufren el horror de la cesantía. Yo la sufrí alguna vez y sé que eso es terrible. Gente que cuando se prometió, ¿no es cierto?, que se iban a acabar las listas de espera, resulta que no se acabaron, aumentaron las listas de espera. Mira, sobre esa situación, Jorge, hace rato que nosotros venimos escuchando lo mismo en distintos gobiernos, pero efectivamente, mira, a mí me duele harto como militante del socialista. Y como profesor de la claro, mucho como más. militante socialista, evaluar algunas metas, algunos compromisos que se establecieron en el programa pero de Mario, gobierno. Pero como profesor, ¿no te avergüenza lo que se dijo y lo que se hizo? Educación hay que verlo en un continuum. Es verdad que estamos
vamos más para abajo de como empezamos, pero educación hace rato que viene cuesta abajo en la rodada. Por lo tanto, yo creo que estamos culminando más mal de lo que estamos, sin duda. Sí, entiendes, Mario, yo no le echo la culpa, perdona que te interrumpa, pero yo no le echo la culpa a este gobierno de la mala calidad de la educación. No podría ser, te fijas, es un proceso, como tú dices, largo, pero sí los culpo, ¿no es cierto?, que habiendo tenido la bandera, ¿no es cierto?, de una mejor educación, no hicieran nada. Mira, porque se dedicaron a pitutarse, a mandar sus amigos para el extranjero, a protegerse, y la verdad que en educación no se hizo en nada. Se administró en educación, se administró el statu quo, pero a mí lo que más mira el FES, ¿cuándo el gobierno se preocupa del FES? Terminando, tratando de sacarlo apuradito para ver si lo saca, y no pudieron. Y digo, pero además el FES es una mala política. Yo lo digo con todas sus letras. Yo soy el que más quiere, ¿no es cierto?, que los chilenos tengamos buena educación, que todos tengamos acceso a una educación buena, ¿te fijas? Pero la verdad que esto no es un buen proyecto. Yo creo que no es sustentable. Yo creo que merece ser analizado con la cabeza muy fría, porque mira, a mí lo que me duele es que cuando converso con jóvenes universitarios que están en 4º, 5º año terminando la carrera, es decir, cabros que votaron por Boris, y me lo representa, mire, profesor, me dice, yo voté por el presidente Boris, ¿y sabe por qué? Porque me sedujo cuando dijo que podíamos manejar el tema del crédito fiscal, íbamos a estudiar gratis, la educación superior, etcétera, etcétera, y resulta que hoy día estamos terminando con un ministro comunista como Cataldo, que está diciendo, bueno, fue un gran error de que los deudores del crédito fiscal no lo pagaran. Entonces, yo creo que hay un componente complejo cuando se habla de gratuidad en un país que no tiene los recursos suficientes para eso y no puede girar a cuenta de la banca privada de lo que no le corresponde. Por lo tanto, yo creo que ahí efectivamente hay una situación que dio lugar a un error programático que hoy día se está pagando muy caro y se va a seguir pagando muy caro porque los jóvenes no están disponibles a seguirnos excusando cada vez que ponemos el titular de educación, es decir, ¿sabes lo que pasa? Cuestiones pendientes. Lo que pasa, Mario, que no es un problema de error programático, estimo yo, porque la verdad es que no es que haya que poner más plata o menos plata en la educación universitaria. Lo que hay que hacer, y eso es lo que no hacen desgraciadamente los gobiernos, porque claro, los jóvenes votan, los jóvenes meten boche, qué sé yo. Sí, claro. Lo que hay que hacer cuando los recursos son limitados, ¿no es cierto?, hay que poner esos recursos donde realmente son importantes, donde quizá no en un corto plazo, ¿no es cierto?, sino más bien en un mediano y largo plazo van a ser significativos para el país. Y eso no lo ha hecho nadie, porque la verdad que estar discutiendo, ¿no es cierto?, si hacemos la universidad gratis para todos, ¿qué es lo que ha significado la universidad gratis para todos? Ha significado el acceso a la universidad, más allá que sea gratis, no, el acceso a la universidad para todos ha significado, ¿no es cierto?, que muchos jóvenes han estudiado en universidades que son de última calidad, con cartones que no sirven para nada, que no los prepara para nada, ¿no es cierto?, y los jóvenes, para peor, no se dan cuenta, sienten malestar contra el Estado, contra la sociedad, pero no se dan cuenta que en el inicio fueron engañados. Le dijeron, todos podemos estudiar en la universidad. Claro, todos pueden estudiar, pero resulta que la universidad, y tú bien lo sabes, porque estudiaste en la universidad, no es para todos, ¿no es cierto? Porque la verdad es que es para aquellas personas que se han sacrificado, que han estudiado, que han podido hacerlo. Yo no niego que una persona que tiene las capacidades intelectuales, el esfuerzo, ¿no es cierto?, la voluntad, quiera estudiar a la universidad y el gobierno lo apoye. Y yo creo que la mejor apoyo es la mejor forma de apoyarlo es a través, ¿no es cierto?, de un préstamo que la persona puede ir devolviendo con el tiempo, cuando está trabajando, y un porcentaje razonable para que la persona pueda vivir, porque ese dinero, y lo he dicho 1000 veces y hemos estado de acuerdo con Mario, ese dinero hay que ponerlo en la preescolar. Nosotros no podemos llegar con muchachos, ¿no es cierto?, a cuarto medio, que tienen que luchar, muchachos de colegios fiscales, de colegios de dudosa calidad de educación. No podemos esperar que esos chicos lleguen a cuarto medio a pelear por buenas carreras la Chile, la Católica, porque no tienen ni una posibilidad. Porque la única posibilidad que existe para que realmente haya cierta democratización de la educación, ¿no es cierto?, es que existan colegios como el Instituto Nacional, por ejemplo, como el Barro Borgoño, que lo han destruido y que este gobierno ayudó a destruirlo, ¿no es cierto?, con las políticas que ha implementado, ¿no es cierto?,
ahí está el crisol de la democratización, donde llegaban jóvenes, ¿no es cierto?, de distintas clases sociales, ¿ya? Porque por mérito llegaban ahí y lograban entrar a las mejores universidades, qué sé yo. Pero claro, es un porcentaje pequeño. Entonces lo que hay que hacer, eso había que tratar de que fuera la mayor parte. Y para eso se necesitan recursos, y esos recursos, desgraciadamente, no existen para todos. No podemos esperar que el 10% y quizás menos de los chicos que llegan a rendir la prueba y entrar a la universidad sean los que realmente están capacitados para estudiar, porque el resto les venden una historia que es mentira. Mira, tu crítica tiene harto sentido, Jorge, cuando hablamos de educación y hablamos de recursos. A mí me ha llamado poderosamente la atención, pero no me sorprende, de que haya habido un acuerdo legislativo para llegar a un tema que se llama la flexibilización en educación. ¿En qué consiste esto? En que tenemos un proyecto de ley prácticamente acordado, consensuado por todos los sectores políticos, que está convocando de nuevo, y ya no es un proyecto, sino que es prácticamente, se va a transformar en ley, ya, para convocar de nuevo al mundo privado a incorporarse como colaborador de la función educativa del Estado. Vale decir, un gran espaldarazo a la educación particular subvencionada. ¿Y por qué se produce esto? Porque el Estado efectivamente no tiene recursos para enfrentar la normalización de la infraestructura educativa y menos la ampliación de la infraestructura educativa. Por lo tanto, desde la derecha a la izquierda ya se tuvo claro de que una de las formas de poder enfrentar esta situación, y que se va a transformar en una gran demanda porque tenemos una infraestructura educativa envejecida, es efectivamente con recursos de privado, bajo la modalidad de la educación particular subvencionada. Entonces, la crisis que hoy día enfrenta educación, aparte de que esta crisis tenga un componente de gestión, ya un componente político, un componente económico, tiene que ver con el crecimiento o la mantención que debería tener el modelo educacional chileno en términos de mantener su infraestructura educativa disponible para la demanda que hoy día tenemos. Es un tema de difícil solución, extraordinariamente complejo, y la verdad es que sería interesante que los recursos en educación se pusieran efectivamente donde se necesitan. No sé si en el profesor, no sé si en más recursos pedagógicos, no sé si en capacitación, pero debería haber un gran debate, un gran encuentro de las personas que saben en educación, porque en Chile hay gente que sabe de educación, y poder determinar una política nacional que nos permita ir recuperando nuestra capacidad, nuestro rendimiento y la incorporación de todos los jóvenes a la educación que por lo menos ellos sueñan y aspiran. Sin duda, Jorge, es un tema complejo, de malas políticas, de mal modelo y con pocos recursos. Mira, yo podría ser el primero en aplaudir, ¿no es cierto?, que el sector privado esté presente, ¿no es cierto?, en la educación a través de los colegios subvencionados, y creo que eso es una buena idea, pero depende de qué es lo que se haga, porque mira, hoy día, y vuelvo a, mira, la gente dirá que no tengo muy claras las cosas, pero me da lo mismo. Mira, porque hoy día, ¿no es cierto?, porque hoy día te digo, no tenemos escasez de universidades. No, para nada. Lo que tenemos es escasez de buenas universidades. Okay. Entonces resulta que, claro, pues, si tú no tienes una forma de controlar, ¿no es cierto?, o supervisar, no digamos controlar porque la palabra puede resultar fea para algunos, de supervisar que la calidad que se entrega, ¿no es cierto?, en los colegios, tanto fiscales como subvencionados, los particulares llevan una cosa distinta, porque ya se pague, cada uno sabe dónde va, ¿no es cierto? Si no tenemos la capacidad para hacer eso, esto es solamente una ilusión. Si vamos a abrir la puerta, nosotros como se abrió la puerta a universidades, que existan algunas universidades como fue la ARCI, como fue un montón de universidades, ¿no es cierto?, como así otras que han tirado, que tienen 70.000 abogados, ¿no es cierto?, en las calles manejando Uber, porque no tienen las capacidades, muchos de ellos, para poder ser eficientes en su desempeño profesional. Fíjate qué está pasando en el sistema judicial. Lo que yo advertí hace muchos años, te digo. Pero claro,
Yo no soy nadie, pues no tengo, no soy, me refiero, no soy nadie en el sentido de que no soy uno más como toda la gente, ¿no es cierto? Entonces yo les dije, mira, este asunto, ¿no es cierto?, de estos abogados, se van a tener que meter en litigio con abogados de la Chile, de la Católica y de otras universidades importantes, y se los van a hacer pebre. Sí. ¿Qué está pasando hoy día, ¿no es cierto?, con muchas fiscalías? Claro que llegan, ¿no es cierto?, a defender alguna situación, ¿no es cierto?, y resulta que el inculpado llega con un defensor y son arrollados por las defensas de abogados que son fantásticos y lo hacen pebre, ¿te fijas? ¿Es culpa de los fiscales? Sí, quizás un poco, a lo mejor pueden ser poco voluntariosos, un poco flojos, pero no creo. Pero principalmente, en muchos casos, pasa porque la calidad de la educación que han recibido es bastante baja. Fíjate tú, me gustaría que algún día se hiciera un catastro de qué universidades vienen los fiscales, y te aseguro, y te lo apuesto, que la mayoría de ellos vienen de universidades de Peter Pan, que son universidades de ilusión, que prácticamente entregan los diplomas, no sé, y hacen creer a la gente que son profesionales, no siéndolo. Pero mira, a lo menos, para explicar un poco este tema, en el papel existe lo que se llama la acreditación. Y todas las universidades, yo entiendo que frente al Consejo Nacional de Educación tienen que acreditar ciertas capacidades, llámense económicas, profesionales y técnicas, bajo las cuales se sostiene su universidad. A mí me parece bien eso. Yo no sé si ese proceso de acreditación se llevará a cabo con el suficiente rigor para poder garantizar los estándares que Jorge reclama y que yo, en los cuales estoy de acuerdo, estándares altos. Lo mismo está en la ley de que colegios que no alcanzan los estándares en una cantidad de años determinado de rendimiento ya deberían cerrarse o debería salirse la plana de profesores y directivos a lo menos para poder retomar esa tarea con gente que sea capaz de lograr los estándares. Entonces, yo creo que a nosotros nos falta colocarnos desafíos y ser más rigurosos en el tema del logro, ya en la planificación estratégica, en cómo supervisamos, en cómo fiscalizamos y cuáles son los efectos de esos dos procesos. Por lo tanto, creo que educación sigue relajada. La verdad es que aparte de la Superintendencia de Educación, que se preocupa de que se cumplan con las normas básicas y estructurales, más allá no empuja su gestión. La Agencia de la Calidad de la Educación, que es un buen espacio, no tiene musculatura administrativa para visitar los colegios. Hay colegios en los cuales nunca ha estado presente la Agencia de la Calidad de la Educación, ni va a estar, porque no tiene capacidad para eso. Tiene un edificio con un letrero y el timbre y toda la institucionalidad, digamos. Pero más que eso, Mario. Pero más que para eso, mejorar los estándares tenemos que tratar de trabajar para eso. ¿Sabe que más que eso, Mario? Primero, falta un derrotero, no lo tenemos. Si usted ve los países, ¿no es cierto?, que en los últimos 50 años han transformado su economía, han mejorado sustantivamente, ¿no es cierto?, la calidad de vida de sus ciudadanos, son personas que son países, ¿no es cierto?, que han apostado fuerte a la educación, pero de forma seria. Aquí en Chile todo es de mentirita. Todo es de mentirita. Resulta que se hacen pruebas a los profesores que son de mentirita. Digámoslo como son, ¿te fijas? No es culpa de los profesores, ¿te fijas? Pero se hacen acreditaciones en los hospitales, si son públicas, y todo es de mentirita. ¿Es cierto? ¿No? O sea, ¿te fijas? Entonces, el problema está acá también, y en eso también no culpa a las universidades privadas, ¿no es cierto?, que también el material que se les entrega, ¿no es cierto?, para la formación de profesionales es bastante precario, muy precario, porque son muchachos que no saben, prácticamente no entienden lo que leen, y van a salir de la universidad con un cartón sin entender lo que leen. Y esos son los futuros profesionales, ¿no es cierto?, que este país tiene. En los países serios, te fijas, primero se trata de dar una orientación a los jóvenes especialmente, para que estudien algunas de las carreras que pueden ser importantes, te digo, para el país. Singapur así lo hizo y tiene un desarrollo importante. Jóvenes, vamos al primer corte de este programa en el día de hoy. ¿Cómo no? Así es que un descansito y ya volvemos.
Estamos presentando Quien Calla Otorga en Radio Mía FM 89.3. Y continuamos con Quien Calla Otorga aquí en Radio y Televisión Mía por el 89.3. Recuerde suscribirse gratis, no le va a salir ni un solo pesito. En YouTube, en Radio Mía 89.3. También nos puede seguir en Facebook, en Radio Mía 89.3 FM. Y también nos puede seguir en Instagram, en Radio Mía 89.3. Así es que seguimos discutiendo educación más encima. Mi estimado Marco, para ir cerrando este tema de educación y ir aportando las conclusiones, yo creo que tenemos un diagnóstico común. Necesitamos tener una apuesta grande en educación, entender y convencernos de que la educación nos puede mover la aguja hacia el desarrollo, como dicen ahora, mover la aguja. Y para eso tenemos que ser más serios, tener más convicciones y actuar con políticas públicas de verdad, ¿ya? Y mejorar los estándares. Si hablamos de estándares que sean de verdad, es cierto, como decía Jorge, que en Chile las cosas son un poco así de mentirita, las evaluaciones, si uno revisa las evaluaciones en ciertos servicios públicos, todos son evaluados con nota 7, todos, es decir, y el que es con 6 tiene un 6,9, pero casi... Entre ellos tú y yo. Claro, casi reclaman. Entonces, sin duda que tenemos que mejorar, y especialmente en educación. Nosotros hemos sido reiterativos aquí en este programa Quien Calla Otorga con Jorge, en proclamar, en reclamar, en que tenemos que planificar mejor, tenemos que ponernos de acuerdo para poder tener una educación de verdad y que le entreguemos a nuestros jóvenes una moneda con valor para construir su vida y su futuro. Así que, no sé, te invito, Jorge, a que pongas otro tema sobre la mesa. Sí, mira, yo para cerrar también, yo lo que hago un llamado, ¿no es cierto?, es que se entienda que la educación es una inversión a largo plazo, no solamente porque los muchachos se demoran varios años, sino que es a largo plazo porque los políticos tienen que entender, ¿no es cierto?, que muchas veces no van a estar ganando votos, no entrando a darle plata a los estudiantes universitarios, porque son los que votan, ¿no es cierto?, que a lo mejor les van a restar los votos, pero sí, si tienen un sentido de país, van a poder, ojalá, tratar de transparentar, tratar de explicar, ¿no es cierto?, por qué es tan importante que un país pequeño, pobre, ¿no es cierto?, porque todavía no somos ricos, somos menos pobres que otros, pero no somos ricos. No, y este año quedamos más te digo, necesita necesariamente focalizar su dinero donde vale la pena. Y no hay nada mejor que ponerlo en la educación, porque esa es la palanca del desarrollo. Oye, yo quería hablar un poquito de educación. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes escuchaban algo del colegio de profesores? Alegar, salir a manifestarse 4 años anteriores atrás. No, nada. Nada, ni una cosa. Ahora sí andan. El señor Mario Aguilar Arevalo, presidente del colegio de profesores, no ha hecho nada. Nada de nada. Yo quiero comunicarles a algunos colegas asistentes de la educación que han esperado el bono, 2 bonos que incluso hasta el aguinaldo de Navidad del año pasado, y les tengo que decir que se promulgó la entrega de ese bono el 5 de febrero. Tenía que estar listo esto el jueves recién pasado. Les voy a decir algo a los colegas. No lo esperen, no va a llegar. Voy a decir lo mismo que dice Milei. Pero ¿cómo va a dar una mala no noticia, hombre? Plata. Es que la realidad, esa cosa tenía que haber estado depositada. La gente sabe que espera. Oye, ¿va a llegar el bono? No va a llegar, así que no se hagan ilusiones. Y me gustó eso que habló de los abogados que trabajan en Uber, porque son los únicos que manejan derecho. Eso es importante. Sí. Pero Oye, profesores Marco, buenos también tenemos, pues tenemos la Marcela Cubillos que hace clases online desde España. Qué mejor. Y le pagan 17 palitos. Ahí sé que el profesor es bueno, ¿sí o no? claro. Oye, pero yo quiero detenerme un poquito para decir algo que lo tengo en el alma. Tengo que tratarlo bien porque todavía es presidente. Pero señor presidente Boric, don Gabriel Boric, usted dice, doy mi palabra. El tiempo a usted le va a decir cuánto es lo que vale su palabra. Después vamos a ver. Esperemos que el presidente que viene a continuación haga lo que tiene que hacer, las investigaciones que tiene que hacer para ver cómo dejó el queso. Ustedes mienten a cada rato.
usted y sus trabajadores, sus personas que son de su suma confianza, mintieron en varias cosas, y hay que decirlo. Caso Monsalve, ¿sí o no? A última hora. Ellos sabían del principio, mintieron hasta el último. Mintieron en la casa de Allende. Todavía está en los tribunales. 1.000 millones de pesos querían meter el dedo en la boca. Se rieron de todos y a toda costa. Con la licencia falsa. Caso Procultura, tienen las COAE, ¿ya? El gas a precio justo. ¿Se acuerdan del gas a precio justo? Qué tontera más grande. Y el famoso comunicado telefónico del cable a China al presidente electo, el señor Kast. Así que yo creo que lo han mentido como han querido. Y vuelvo a reiterar a mis colegas asistentes de educación: no esperen los bonos. Veamos si es que el próximo año podríamos tener un aguinaldo de Navidad para febrero, porque jamás, desde que yo tengo uso de razón, nunca hemos recibido el aguinaldo de Navidad en diciembre, siempre lo recibimos en febrero. Dicho, señor. Gracias. Mira, yo quiero poner la pelota al piso, mira, porque lo que tú dices tiene razón en varias cosas, pero yo también quiero decir a la gente que no todas las promesas se pueden cumplir, que no es lo más, la verdad. Mira, hay promesas que no se pueden cumplir por razones diversas, ¿no es cierto? Pero se intentan cumplir, pero hay promesas, ¿no es cierto?, que se hacen a sabiendas que no se pueden cumplir. Y yo me voy a referir a lo que lo dije antes y lo digo ahora. Señoras, señores, no se van a ir 300.000 extranjeros para afuera. No. Eso es imposible. No solamente es imposible, no es deseable para el país, un país con la tasa de natalidad que tenemos. Y lo vengo diciendo hace tiempo. ¿Te fijas? No se va a cumplir. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es darle con el mocho el hacha a los delincuentes, chilenos, extranjeros, de donde sean, que realmente se puedan construir más cárceles, que las cárceles no sean la misma cárcel donde entre todos los malos, menos malos y recontra requete malos, ¿no es cierto?, sino que pueda ser disgregada. Todas esas cosas hay que hacerlas. Pero a mí, yo lo dije antes de la elección, eso no va a ser. Y yo lo digo ahora porque dentro de las cosas, ¿no es cierto?, que se puede esperar, no lo esperen. Yo creo que se puede esperar, así lo deseo, más que lo espero, así lo deseo, un buen gobierno, un gobierno ordenado, un gobierno que pueda realmente luchar de verdad, pero no solamente de verdad, sino que con convencimiento en contra de la delincuencia, contra el terrorismo, cosa que antes se hizo pero no con mucha convicción. Eso es lo que espero. Que se vaya a derrotar la delincuencia, no se va a derrotar en ninguna parte, ¿no es cierto? De modo que yo creo que hay que ser realista para lo que se espera. Yo le deseo lo mejor a este gobierno, por cierto. Voté por él, debo decirlo. No fue en la primera instancia, pero voté por él, le deseo lo mejor. Me gustó mucho en los inicios, nosotros, esa apertura que tuvo cuando recién comenzó. Ahora no sé lo que va a pasar, porque además el mundo se le ha complicado acá, y quizás podemos conversarlo más rato, ¿no es cierto? Hoy tiempo atrás, ustedes que son muy jóvenes no supieron lo que era la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde que estaban tratando de repartirse el mundo. Así es. Y pelearse el mundo, ¿no es cierto? Sepan ustedes que los dineros que venían de Rusia para las campañas, ¿no es cierto?, electorales, y las que venían de la CIA para las campañas electorales, eran importantes. Mira, hoy día estamos complicados con China, ¿no es cierto?, yo creo que y con Estados Unidos. No deberíamos sorprendernos de que hoy día se empiecen a echar los gérmenes de una nueva guerra fría, tal vez con otras características, pero sí con esos mismos matices. Mira, yo me daría por satisfecho de que en el próximo gobierno a lo menos cumpliéramos con la ley. En Chile hemos adquirido el mal y odioso hábito de no cumplir con la ley. Aquí hay cuestiones legales que se han atropellado en el mundo, por ejemplo, de los profesores. Hay bonos que son producto de la ley y que simplemente no se pagan. Podremos decir que no hay recursos, que podemos dar algunas explicaciones, pero esas explicaciones tienen que terminar, porque es una muy mala señal que un país borre, ¿cierto?, con el codo aquello que tan fácilmente escribe con la mano, y que son en el fondo también promesas mal cumplidas. Lo que tú decías,
también es parte de la ley, es decir, yo espero de que se cumpla, de que se pague lo que se tiene que pagar, que se normalicen las cosas, es decir, y si a eso le sumamos iniciativas nuevas, bienvenidas sean. Qué bueno que avancemos un poco más en seguridad, qué bueno que podamos avanzar en el tema carcelario, en el tema de la migración. Tenemos temas pendientes en este país, pero que es fundamental y principalmente cumplamos con la ley, con aquello que tanto nos ha costado construir, llegar al Parlamento y escribirlo en el diario oficial, publicarlo, crear expectativas que después simplemente el Estado hace tabla rasa con ello. Por lo menos aspiremos a eso, a que vamos a tener la posibilidad de ordenarnos un poco más y que las cosas salgan por delante y que tengamos políticas públicas que sean sustentables y que le permitan a y los futuros gobiernos cumplirlas, materializarlas. ¿Sabes cuál es el problema? Mira, uno puede hacer promesas, ¿no es cierto? Pero hay que distinguir entre las promesas y las promesas, porque uno puede hacer una promesa y por razones diversas no poder cumplirla. Y hay a veces que se hace promesa que se sabe que no se va a cumplir y eso es inmoral. Y desgraciadamente en la política está hecho mucho de esto. Sabiendo cosas que no se van a poder hacer, se hacen. Desgraciadamente. Quiero cambiar el tema. Si ustedes se acuerdan, el programa del año pasado, la gente que nos sigue, que es bastante afortunadamente, yo comentaba que hay ciertos gustitos que se dio el presidente Boric respecto a Trump, que en realidad en algún minuto nos iba a costar. Y parece que en este minuto no está costando, porque la verdad que la relación hoy día de Chile con Estados Unidos no es de las mejores. Además, Chile tampoco es un problema que le quita el sueño a Estados Unidos, digámoslo, ¿no es cierto? Pero sí a nosotros nos puede quitar el sueño. Porque si bien hoy día este problema con el gobierno de China, los gobiernos anteriores se habían manejado bastante bien, habían podido navegar en estas turbulentas aguas, ¿no es cierto?, porque sabían la importancia tanto de China como de Estados Unidos. Para que la gente tenga una dimensión, el principal socio comercial que tiene hoy día Chile es China. De modo que no sé qué puede hacer China, ¿no es cierto?, si es que esta cosa del cable se cierra, ¿no es cierto?, capaz que como alguna vez envenenaron las uvas, no envenenen las cerezas, y empiezan a contarlas de uno, como decía alguien por ahí. Los melones, los zapallos. Claro. Bueno, para que ustedes sepan, China, que es el principal socio comercial, tiene un intercambio cercano a los 58.700 millones de dólares, no es poca plata. Y Estados Unidos, que es el segundo, está en entre 30 y 38. 38 si incluyen los servicios y 30 si son solamente los bienes y capital. O sea, no podemos nosotros prescindir de ninguno de ellos. Y es el drama que tienen muchos países, desgraciadamente. Entonces cuando uno ve a un presidente... ¿Le dejamos cable entonces? Cuando uno... yo no sé cómo van a solucionar esto, espero que sea la mejor solución para Chile. Pero cuando uno ve a un presidente, ¿no es cierto?, que no perdía ocasión de no mandarle el sablazo a Trump, que podrá gustarme o no gustarme, yo no sé lo que no me gustará, pero podrá gustarme o no, pero debo entender que la política son políticas de Estado y no gustitos personales. Y desgraciadamente el presidente Boric se dio todos los gustitos personales que ha querido. Claro, para él es fácil. Si la economía se nos va a la punta del cerro, él va a seguir recibiendo los 17 millones que le va a tocar, ¿no es cierto?, como expresidente. ¿Cuál es el problema? No vamos a tener ningún problema, pero nosotros, los tontos de a pie, ¿no es cierto?, son los que vamos a recibir. Yo creo que lo que aquí ha pasado tiene que ser una experiencia de aprendizaje muy profundo. La relación de Chile con Estados Unidos históricamente ha sido estratégica, pero tenemos que decir que Estados Unidos hace muchos años ya ha tenido una indiferencia muy cuestionable con toda Sudamérica, llegando a decirte que derechamente que Sudamérica es el patio trasero. Nos dijo derechamente que éramos el patio trasero. Sin ningún interés. Eso no lo ha dicho Trump. Mira, se viene diciendo hace mucho tiempo. Pero sin ningún interés en establecer algún tipo de liderazgo que hoy día viene a quebrar, a rasgar vestiduras como la seguridad del continente, cuando nunca se preocupó de que los chinos construyeran Shanghái, que hoy día estuvieran prácticamente proclamándose república independiente. Nunca se preocupó de Chile. Bueno, explica lo que es, a qué te refieres con república independiente, porque la gente no lo sabe. Claro, restablecer relaciones con Chile,
porque a pesar de ser un país chico, como tú dices, nos miran con mucho interés. Nosotros tenemos el litio, nosotros tenemos el cobre, nosotros tenemos el hidrógeno verde, nosotros podemos marcar la diferencia en la economía mundial, y de eso los chinos no están allí porque espontáneamente, por eso es porque han descubierto que nosotros tenemos la potencialidad y la virtud de contar con estos recursos naturales, que son los recursos estratégicos que van a permitir movilizar el mundo con una energía limpia, ¿ya? Y bajar los niveles de contaminación. Estados Unidos no se interesó por eso. De repente se dio cuenta que se quedó atrás. De repente se dio cuenta que Chile había establecido negocios con China, incluso en el mercado del litio, y en condiciones muy ventajosas para nosotros. Entonces, cuando se es indiferente, cuando se mira por encima del ojo, cuando no se entiende el futuro y no se sabe leer el futuro, entonces pasa lo que hoy día estamos viendo con Estados Unidos. Y si a eso le sumamos también un discurso bastante inadecuado y una relación política cuestionable del gobierno del presidente Boris hacia Estados Unidos, porque podemos ser muy críticos, pero Estados Unidos es Estados Unidos, perdónenme. Es decir, no podemos pasar por el lado y no podemos decir lo que se nos venga en gana, porque, como Jorge muy bien lo señalaba, gran parte de nuestro mercado externo está instalado en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que desde ahí hay que sacar aprendizaje. No tengo duda que el presidente Kass va a tener que reflexionar muchísimo de cómo va a desatar estos nudos y de cómo va a enfrentar la nueva política con Estados Unidos, o por lo menos quedarnos con los mejores socios, pero también podemos correr el riesgo de tener represalias y de quedar un poco aislados en sectores comerciales que a nosotros nos interesan sobremanera. Es una mala experiencia, sin duda, una mala experiencia. Es una mala experiencia a las que desgraciadamente en parte nos llevó este gobierno que se está yendo. Pero te digo una cosa más, tú tienes razón en parte cuando dices que Chile tiene minerales estratégicos, pero eso es bueno y malo. Es bueno, ¿no es cierto?, porque tú tienes la posibilidad de vender, pero es malo porque las presiones que van a caer sobre el gobierno de Chile van a ser enormes. Porque desgraciadamente nosotros no somos un país importante que podamos decir, ¿sabes qué más? Nos vamos a ir con esto y no con el otro, ¿no es cierto? Y vamos a vivir igual. Nosotros tenemos que... Mira, hasta los gobiernos socialistas, de los cuales tú digamos... Soy militante, ¿no es cierto? Hasta los gobiernos socialistas, ¿no es cierto?, tuvieron la capacidad, ¿no es cierto?, de moverse en estas dos aguas, ¿no es cierto? Y los gobiernos de derecha también. Y lo hicieron bien. Los gobiernos de derecha yendo a China, ¿no es cierto?, los gobiernos de izquierda, sabiendo la importancia que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una importancia estratégica y militar súper importante. Nosotros, ¿a quién le compramos armamento, repuesto? Primero, ¿no es cierto?, Israel y Estados Unidos, que han sido los dos que se han encargado a Boris de sacarle la mugre. ¿Sí o no? Sí. O sea, porque a él porque a él no le importa. ¿Y por qué no le importa? Porque él vive otro mundo. Él es una persona que no vive la realidad que vivimos los chilenos. Él ha sido un hombre afortunado, de una familia afortunada, de plata, aun cuando él diga, ¿no es cierto?, que como cuando dijo otro, ¿no es cierto?, que les pesa el alma, ¿no es cierto?, haber sido privilegiado. No, eso es mentira, lo dice para afuera. Son felices con los privilegios. Y a tal extremo que una vez se dio el gusto, ¿no es cierto?, de invitar a un grupo de rock, no sé de qué, que venía a Lollapalooza a su casa, ¿no es cierto?, a un asado, y se estaba quemando no sé qué cosa y ni siquiera fue. Pues claro, estaba carne cogote. Entonces la realidad que vive, ¿no es cierto?, algunas personas, no solamente de gente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, pero en especial de este, que se iba a ser la generación transformadora, ¿no es cierto?, son gente privilegiada que dicen, ¿no es cierto?, que los privilegios les duelen, pero pucha que aprovechan de él. Pero la generación transformó, pues. Transformó más ricos. Como el embajador de España, ¿no es cierto?, comiendo langosta y ufanándose de aquello. Gente que les ha interés, que decían que no les gustaba el dinero, y son los que están entrando a pitutar con sueldos millonarios. Cuando Boris decía que nadie iba a ganar más de 10 sueldos mínimos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, yo creo que hay de verdad, ¿qué quedó en eso? Al mes, señores, que se constituyó el gobierno, y a todos ganan más. Yo creo que culminando ya el gobierno del presidente Boris, el país
los ciudadanos objetivamente, independiente de lo que nosotros digamos y pensemos desde aquí, de Quiencaya Otorga, están ya en condiciones de sacar sus propias conclusiones. Ya mucha gente creyó en esta generación joven, impulsiva, que iba a ser una revolución, que iba a hacer cambios importantes, pero también nos hemos dado cuenta de que se equivocaron harto, y que tenemos un inventario importante para analizar, para ponerlo de cara a la historia futura y evaluar lo que esta generación tan tempranamente llegó a gobernar, ¿ya? Y a cometer errores que son importantes. Yo desde el ámbito de la política internacional he sido muy, pero muy crítico. No tuvimos capacidades de poder reeditar las exitosas acciones que hicimos en los gobiernos de la concertación y en los gobiernos de la derecha pasada, cuando tuvimos una apertura hacia el mundo que se tradujo en acuerdos comerciales. Es decir, Chile es uno de los países de Sudamérica que más acuerdos comerciales tienen. Recién el resto de los países sudamericanos, Perú, Bolivia, Colombia, están haciendo 3 o 4 acuerdos comerciales. Nosotros tenemos casi con todo el mundo acuerdos comerciales formales, por lo tanto tenemos las herramientas para interactuar con el mundo, para negociar con el mundo, para movilizar nuestro mercado, para poder hacer crecer este país. Sí, pero somos chicos y tenemos que estar conscientes de aquello. No podemos cambiar los mercados. Y poder alcanzar objetivos y metas que permitan enfrentar el futuro de mejor manera, y ir mejorando lo que tanto reclamamos aquí, la educación, la salud. Yo creo que hay condiciones para eso, y va a depender mucho de las propuestas, de cómo se pongan los temas sobre la mesa, de cómo se enfrenten las discusiones, y de cómo políticamente el presidente Kast sea capaz de articular el Parlamento con su Ejecutivo. Eso es muy, pero muy importante, que tenga gente habilidosa, y de hecho tiene ahí 3 o 4 ministros que en lo personal a mí me dan mucha confianza. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En el sentido de que tienen experiencia. No, te pregunto en serio porque no sé cuáles, no claro. Molestarte. Por ejemplo, Ruminot tiene una experiencia política importante, fue parlamentario, sabe lo que es transitar en el Parlamento en busca de acuerdos, y él es una de las personas encargadas de articular el gobierno con el Parlamento. Creo que tiene buenas posibilidades de poder lograr buenos acuerdos ahí, pues. Y ojalá lo acompañe la muñeca. Somos chilenos y queremos que le vaya bien a este gobierno, y que saquemos cosas adelante, sobre todo en lo que nos interesa. Que le acompañe y que no la peinen como algunos de este gobierno. Ojalá, porque tuvimos, mira, conversaba con un compañero hace un rato atrás, me decía, puta, compañero, tuvimos un país en paz. Es cierto, pues. Era que no, diría Durán, tuvimos un país en paz sin movilización. Entonces, ¿qué es lo que viene por delante? Pero que no hay movilización. Ahora tengamos un país en paz para gobernar. Ahora van a haber movilizaciones, porque toda la plata van a tener que gastarla ahora. Ahora van a empezar la cosa. Pero bueno, este es el primer programa, y realmente espero que lo haga bien este gobierno. No tanto porque vote por él, sino porque la verdad que es muy importante para la vida de todos los chilenos. Estamos casi terminando, pero yo quería dejar algo en el tintero que no quería dejarlo pasar. No sé si ustedes conocen a Luis Mariano Rendón. No, ¿quién es? Es un abogado que pertenece a la Fundación Memoria Histórica. Siempre está él en ¿cómo se llama esto? En Sin Filtro, siempre aparece. Un abogado que jamás le ha trabajado un peso a nadie. No se le conoce, siempre le ha actuado a la política. Él fue el que hizo la queja y la querella entre la Contraloría por el uso en la banda presidencial del presidente Kast del escudo. Del escudo, ¿ya? Pero no se acordó que entre esas cosas de la vida habían habido alrededor de 5 presidentes antes que él que habían usado el emblema nacional en la banda presidencial. Tenemos Pedro Aguirre Cerda, Carlos Ibáñez del Campo, Gabriel González, el grande de ellos, no mío, es Salvador Allende y Augusto Pinochet. ¿Por qué lo reclamó? Ahora, yo le quiero decir un mensaje al señor, ojalá que me vea el señor Luis Mariano Rendón, sobre la memoria histórica, falta de respeto a los emblemas nacionales. Yo no lo escuché reclamar sobre exposición trans. ¿Se acuerda cuando se pasó la bandera de Chile por el trasero? ¿Se acuerda? Sí, claro. No lo escuché, nadie reclamó por ni una cosa. Entonces este caballero anda, como dice mi abuelita, meando fuera del tiesto. Pero sin ir más lejos, de los fondos que le entregaron a
a un festival, no sé qué, de películas pornográficas. 60, Estamos Un captados. festival de dudosa reputación. Sí. Bueno, De mucha fue como- reputa, pero sí un poco. Le fue como el. Claro. Ya. mira, yo creo que Nos vamos, chao, que estén muy bien todos. Estamos esperamos que terminando. las Lo están echando, Chicos, lo están echando. chao. que todas las cosas anden mejor. Chao, adiós. Chao, que esté muy bien. Adiós. En Radio Mía 89.3 hemos presentado Quien calla otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político-social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana, con la conducción de Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Los esperamos en una nueva edición de Quien calla otorga.